Buenas tardes, chicos y chicas, o buenos días, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Soy Valentín Duarte, su ayudante, y hoy día les voy a presentar en formato video la ayudantía número 2 de la sección 3 de Economía, la cual va a estar orientada a desarrollar ejercicios tipo certámenes. Empecemos. El mercado de manzanas en el País de las Maravillas está definido por las siguientes ecuaciones, de oferta y de demanda. Acuérdense que la de demanda va a tener pendiente negativa y la de oferta va a tener pendiente positiva. Donde el precio se mide en dólares y la cantidad en toneladas al año. Determine el equilibrio de mercado, el ingreso total que perciben los productores, las elasticidades precio de la oferta y de la demanda en el punto de equilibrio, indicando el tipo de elasticidad para cada una, la recaudación fiscal y la pérdida de eficiencia económica, o pérdida por peso muerto, si el gobierno aplicase un impuesto de $2 por unidad. Complemente sus cálculos y respuestas con un gráfico. Ojo aquí que ya nos están pidiendo graficar. Voy a bajarle esto. Nos están pidiendo graficar. Aquí nos piden equilibrio de mercado, ingreso total de los productores, elasticidades, precio de oferta y de demanda, recaudación fiscal, pérdida de eficiencia económica. Todas estas son cosas que tenemos que ir subrayando para saber qué es lo que nos piden y qué va a tener puntaje. Explique cómo se distribuye el impuesto, incidencia fiscal entre el oferente y el demandante. Bueno, comencemos. Primero, para hacer un equilibrio de mercado tenemos que igualar las dos curvas de oferta y demanda, en donde obtenemos un precio de equilibrio, que en este caso es de 18 dólares por unidad. Eso es al despejar P. Entonces, al tener este precio de equilibrio que se denomina como P0, lo despejamos en cualquiera de las curvas anteriores y obtenemos la cantidad de equilibrio, que en este caso fueron 1800 unidades. Quiere decir que este mercado funciona a un precio de 18 dólares por unidad, se venden o se demandan 1800 unidades. El ingreso total de los productores, como vimos en la práctica 1, el ingreso va a ser igual al precio de equilibrio por la cantidad de equilibrio. En este caso, a multiplicar ambos da 32.400 dólares. La elasticidad precio. La elasticidad precio de la demanda se define como el cambio porcentual de la cantidad demandada partido en el cambio porcentual en el precio. Esto quiere decir que cuando no tenemos dos puntos podemos utilizar la siguiente fórmula, que es la derivada de la cantidad demandada con respecto al precio por el precio en equilibrio partido en la demanda en equilibrio. En este caso, partimos realizando la elasticidad precio de la demanda. Como yo lo denoto así, con el símbolo de elasticidad y QP, precio de la demanda. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? La derivada de la curva de oferta, o sea, perdón, la curva de demanda con respecto a P por el precio de equilibrio partido en la cantidad de equilibrio. Entonces tenemos que derivar esto, nos damos cuenta que es menos 100, lo multiplicamos y lo dividimos y nos da que es inelástica unitariamente. Ahora, la elasticidad precio de la oferta, que lo denoto N o P. Lo mismo, la variación porcentual de la curva de oferta partido de la variación porcentual de la curva de demanda. O sea, perdón, partido de la variación porcentual del precio. Y aquí hacemos el mismo análisis, como no tenemos dos puntos y no podemos hacer una resta de puntos, utilizamos la derivada de la curva de oferta con respecto a P y lo multiplicamos por el precio en el equilibrio partido de la cantidad demandada en el equilibrio. Ahora, al derivar nos damos cuenta que es 100, multiplicamos, dividimos y nos da que es elástica unitariamente, que quiere decir que la cantidad ofrecida incrementa proporcionalmente ante un incremento en el precio. Luego, para finalizar, calculamos la recaudación fiscal y la pérdida de peso muerto. Sabemos por fórmula que tax o T de tax de impuesto va a ser igual al precio de demanda menos el precio de oferta, o el precio al que se consume menos el precio al que se produce. Y nos dan que el tax es igual a 2 dólares por unidad. Entonces aquí despejamos uno de estos dos, en este caso despejamos el precio de demanda en función del otro precio. Y luego esto lo reemplazamos en las curvas y hacemos un despeje de nuevo buscando el equilibrio de mercado. Quiere decir que ahora la curva de demanda va a ser 3600 menos 100 por P de demanda, que en este caso sería P de oferta más 2,
Y esto lo reemplazamos, igualamos las dos curvas y obtenemos el precio de oferta aplicado al impuesto. Al tener el precio de oferta aplicado al impuesto, en el despeje anterior calculamos el precio de demanda aplicado al impuesto. Si se dan cuenta, aumentó 2 con respecto. O sea, la diferencia da 2, como vemos. Porque al final eso es lo que se va a quedar el gobierno con su recaudación fiscal, que es lo que vamos a calcular ahora. Pero antes de tenemos que calcular cuánto es la cantidad en equilibrio luego de haberse aplicado el impuesto. Que esto es nada más y nada menos que la cantidad ofrecida evaluada en el precio ofrecido luego de la demanda. O sea, perdón, luego de aplicar impuestos. En realidad igual puede ser la cantidad demandada, evaluada en el precio demandado, pero este precio va a ser luego de aplicar impuestos. Ya. Al evaluar nos damos cuenta que ahora el nuevo equilibrio son 1700. Si se recuerdan antes eran 1008. Eso quiere decir que al aumentar los impuestos van a consumir menos. Y calculamos la recaudación fiscal con la siguiente fórmula. Recaudación fiscal es igual al precio del impuesto por la cantidad del equilibrio luego de haber aplicado impuestos. En este caso son 2 por 1007, nos da $3.400 que recauda el gobierno con su impuesto de $2 por unidad. Ahora, pérdida por peso muerto. ¿Qué es esto? No es nada más y nada menos que el área que está bajo la curva del triángulo que se forma entre el nuevo equilibrio de mercado, el anterior, y es lo que no se va a poder ni comercializar, ni comprar, ni vender, ni nada. Es decir, aquí hay una pérdida, que es por aplicar impuestos. Entonces, como es un triángulo y siempre va a ser un triángulo, es base por altura dividido en 2, que es lo mismo que la base, que va a ser cuánto vale el impuesto, por la altura, que va a ser la diferencia entre el equilibrio inicial menos el equilibrio luego de impuestos, que es lo que está acá, y dividido de 2. Luego de calcular eso nos damos cuenta que es 2, que es lo que vale el impuesto, por 1008 menos 1007. Es decir, bueno, y aquí me faltó un partido 2. Es decir, que se perdieron $100 por la aplicación del impuesto, que no fueron ni para los consumidores, ni para los oferentes, ni para el gobierno. Luego, la incidencia fiscal. Esto es un ejercicio ya de análisis. Tenemos que comparar entre el oferente y el demandante al incrementar el impuesto, o en realidad al poner el gobierno un impuesto, tenemos que saber a quién va a estar más cargado ese pago. Si van a pagar más los oferentes al producir o si van a pagar más los demandantes al comprar, porque hay que buscar un equilibrio. Entonces, la distribución de este pago va a ser según su elasticidad. En este caso tenía elasticidad unitaria, es decir, van a incrementar de manera proporcional. Eh, en un caso X cualquiera, se diría que la que es más elástica va a pagar más en proporción a este impuesto. Pero en este caso, como ambas tienen elasticidad de igual magnitud, se reparte en igual proporción. Pasemos al ejercicio número 2, que este nos da certamen, es del libro y es para explicar el método del punto medio. Tenemos que en un punto A tenemos un precio de 4 y una cantidad de 120. Y en un punto B un precio de 6 y una cantidad de 80. ¿Qué pasa acá? Tenemos dos casos. Pasamos del punto A al punto B o del punto B al punto A. Partamos con el primero. Si pasamos del punto A al punto B, tenemos que existe un incremento en el precio del 50% y una disminución en la cantidad demandada del 33%. Si nos vamos a la definición de la elasticidad precio-demanda, es la variación porcentual de la demanda partido de la variación porcentual del precio. Esto nos da que es 0.66. Elástico. No, inelástico, menor a 1. Ahora, en el caso 2, cuando pasamos de un punto B a un punto A, tomando el punto B como punto inicial, claramente, no como devolviéndonos, tenemos que el precio disminuye en 33 y la cantidad aumenta en 50.
Al hacer la elasticidad nos damos cuenta que es 1,5. ¿Por qué son diferentes? Porque se calculan con una base distinta. Primero la base fue el punto A y luego la base fue el punto B. ¿Qué arreglo matemático hacer para que el análisis de la elasticidad sea el más correcto posible? El método del punto medio. El método del punto medio es lo mismo, la variación porcentual de la cantidad demandada partido de la variación porcentual del precio. En este caso, se divide, todo lo que está arriba es la variación porcentual de la cantidad demandada partido de la variación porcentual del precio, la cual consiste en restar el punto final menos el punto inicial y dividirlo por el promedio de ambos puntos. Y esto funciona para el precio y la cantidad demandada. ¿Qué quiere decir esto? Que para nuestro ejemplo anterior, voy a copiar los datos acá. Para nuestro ejemplo anterior, tenemos el punto A y el punto B. Aquí ya da lo mismo el orden. Tenemos que cantidad 2 es igual a 80. 80. Cantidad 1 es igual a 120. Lo restamos. Lo dividimos en el promedio de estas dos. 80 más 120 partido 2. Ya, esa sería la variación porcentual de la cantidad demandada. Y el precio en el punto 2 o en el punto B, 6, menos el precio en el punto inicial, 4. Y esto partido en el promedio de ambos, 6 más 4 partido 2. ¿Qué nos da esto? Nos da que la variación porcentual de la cantidad demandada es menos 0,40 y la variación porcentual del precio es 0,40. Esto nos dice que si se pasa de A a B, va a variar en 0,40. 0,40. Y si se pasa de B a A, va a variar en 0,40. Tanto la cantidad como el precio, porque ambos tienen la misma magnitud. Y al dividirlo nos da que es perfectamente inelástica. Bueno, lo más importante que se tienen que rescatar de acá es que esto nos dice que al pasar de A a B y de B a A, las variaciones tienen la misma magnitud. 0,40, no, 40%. En vez de ahora 0,66 y 1,5. Ahora, ejercicio número 3. Suponga que la demanda de pay de limón en un reino ficticio llamado Citronia está definida por la ecuación Q es igual a 2000 menos 2 por precio. Calcule las elasticidades precio de la demanda y comenta el tipo de elasticidad cuando los precios son. Ahí tenemos diferentes precios. Y de P aumenta de 200 a 500. Utilice el método del punto medio para este caso particular. Este ejercicio sí es de tipo certamen. Entonces partimos. Cuando el precio vale 200, destaco mejor. Cuando el precio vale 200, al reemplazarlo tenemos que Q vale 1006. Ahora, calculamos la elasticidad precio de la demanda como la derivada de la curva de demanda con respecto al precio por el precio en el equilibrio partido en la cantidad en el equilibrio. Como en este caso nos dan ya un equilibrio, es simplemente reemplazar con los datos que tenemos, que en este caso fueron 200 y 1006. Entonces tenemos la derivada de esto va a ser 0 menos 2 y por 200 partido en 1006. Esto nos da 0,25. ¿Qué quiere decir? Que la demanda del pay de limón es inelástica cuando el precio es igual a 200. Ahora cuando el precio vale 500, tenemos que al reemplazar nos da una cantidad de equilibrio de 1000 de demanda. Al realizar el cálculo de la elasticidad, sabemos que ya la derivada va a ser menos 2 porque es la misma y se va a repetir constantemente por 500 partido 1000 y nos da menos 1, que quiere decir que es una demanda perfectamente inelástica o inelástica unitaria. Luego, cuando el precio vale 600, al reemplazar en nuestra ecuación tenemos que la cantidad demandada es 800. De nuevo, al calcular la elasticidad con la derivada, que es menos 2 por 600 partido en 800, nos da menos 1,5, que quiere decir que es más que inelástica.
Ahora bien, si el precio vale 200 y ahora pasamos a un precio que vale 500, ya sabemos que la cantidad 1 va a ser en 1006 y la cantidad 2 va a ser 1000, porque lo calculamos la cantidad 1 en A y la cantidad 2 en B. Utilizamos el método del punto medio. Partimos la variación por su promedio, y obtenemos que nos da una elasticidad de menos 0,53, que quiere decir que es inelástica entre estos valores de precio. Último ejercicio. Considere que la oferta y la demanda del mercado de los pasteles de choclo en un país ficticio llamado Choclia están definidas por las ecuaciones. Q de oferta es igual a 2P más 40, Q de demanda es igual a 100 menos P. Determine el punto de equilibrio del mercado y grafique el excedente del productor y del consumidor. El monto, el punto de equilibrio del mercado, grafique excedente del productor y del consumidor, monto del impuesto fijo, precio de productor y de consumidor, si la cantidad de equilibrio después del impuesto es Q es igual a 76. Excedente del productor, vendedor, después de aplicar impuestos y la recaudación fiscal. La pérdida de eficiencia económica o pérdida de peso muerto causada por el impuesto. Bueno, primero, el punto de equilibrio de mercado y graficar. Nada fuera del otro mundo. Ya sabemos que el punto de equilibrio es la igualdad entre las curvas de oferta y de demanda. Despejamos P de equilibrio, que en este caso da 20, y reemplazamos en cualquiera de las curvas y nos da que la cantidad de equilibrio demandada es 80. Ya tenemos el punto de equilibrio, 20,80. Ahora, grafique, nos pone. ¿Cómo graficamos? Evaluamos en cero ambas curvas para obtener cuando el precio es cero, cuánto es la cantidad. En este caso, cuando el precio de la cantidad ofrecida es cero, su curva va a cortar en 40 y cuando el precio de la cantidad demandada es cero, su curva va a cortar en 100. Aquí utilicé dos colores diferentes. Oferta va a ser azul, que quiere decir que aquí, cuando el precio es cero, corta en 40. Y cuando el precio es cero de la cantidad demandada, utilicé morado. Cuando el precio es cero, la cantidad es 100. Así que corta acá. Ya tenemos estos dos puntos. Para graficar es súper sencillo. Buscan el punto de equilibrio, 20,80 en rojo, 20,80. Buscan los puntos cuando se corta 0, 40, 100. Perdón, ese 100, el que dije antes, corresponde a este. Mira, en resumen, cuando el precio es 0, la curva de oferta va a cortar en 40 y la curva de demanda va a cortar en 100, como está explicado acá, al evaluar. Y luego tenemos que evaluar qué pasa cuando la oferta es 0 o la demanda es 0. La curva de oferta se nos va a menos 2 en el precio, que sería como por acá abajo, por eso está así, así ya, pero no nos importa en realidad. Y la curva de demanda se va a 100, que es acá arriba. Entonces ya podemos tener nuestro gráfico completo. Simplemente trazamos desde 100 a 100 pasando por el punto de equilibrio y desde 40 pasando por el punto de equilibrio hacia adelante. Con ese gráfico están listos. Y este gráfico lo vamos a seguir ocupando. ¿Por qué? El excedente del productor y del consumidor. ¿Cómo se calculan los excedentes? Se preguntarán. Son las áreas bajo las curvas. Excedente del productor va a corresponder a toda esta área que está sobre la línea que divide, sobre la línea en donde está el precio de equilibrio. Ese es el excedente del consumidor. Y el excedente del productor va a ser toda la área que está entre 0, el precio de equilibrio, y cortado por la curva de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Excedente del productor va a ser igual a este cuadrado que está acá, que sería este,
este rectángulo, perdón, que está acá, más este triángulo que se genera acá. Es súper sencillo igual ver gráficamente cuántos son los valores de los lados. Tenemos de 0 a 20, de 0 a 20 y de 0 a 40. Aquí tenemos 20 y aquí tenemos de 40 a 80. Aquí igual es 40. Por lo tanto, es simplemente como hacer base por altura más base por altura partido 2 y nos da que el excedente del productor es 1200. Ahora el excedente del consumidor, el análisis es el mismo, incluso más fácil. Tenemos que de 20 a 100 hay un valor de 80. Y de 0 a 80 hay un valor de 80. Por lo tanto, va a ser base por altura partido 2, 80 al cuadrado partido 2, 3200. Es el excedente del consumidor. Ahora, ¿qué nos preguntan? El monto del impuesto fijo. Vaya. Nos preguntan el monto del impuesto fijo, el precio de oferta, el precio de demanda, dado que el precio de equilibrio luego de implementar el impuesto es 76. El precio del productor, que es lo que, como se menciona en el enunciado, es lo mismo que el precio de oferta, porque los que ofrecen son los productores. El análisis es súper simple. Tenemos que el precio o sea, la cantidad en oferta en equilibrio va a ser igual a la cantidad en equilibrio luego de aplicar el impuesto, que va a ser igual a 76, como nos mencionan. Es decir, 76 va a ser igual a la curva que tenemos de oferta. Despejamos el precio de oferta, que son $18 por unidad. Mismo análisis para el precio de consumidor. El precio, o sea, perdón, la cantidad de demanda o la cantidad demandada va a ser igual a la cantidad demandada en equilibrio luego de aplicar impuesto, que va a ser igual a 76. 76 es igual a 100 menos P de demanda o P de consumidor, y sabemos que son $24 por unidad. ¿Cómo calculamos el tax o los impuestos? Impuesto es igual a precio de demanda o precio de consumidor menos precio de oferta o precio de productor, que es lo mismo. Tenemos 24 menos 18, sabemos que el precio del impuesto va a ser $6 por unidad. Ahora, ¿cómo calculamos el excedente después de impuesto? Tenemos que reconstruir nuestras áreas bajo las curvas. ¿Y cómo? Tenemos que pasar de este gráfico a este gráfico. Vamos a ir poco a poco. ¿Qué se hace? Primero partimos en el eje X y en el eje Y, anotando los datos que tenemos. En este caso, en color turquesa, anoté que la nueva cantidad de equilibrio, luego de aplicar impuestos, es 76. Esta cantidad de equilibrio va a hacer que nuestras curvas se corten por una línea, no tan imaginaria porque se ocupa, y donde corten estos ejes, la copio, la reutilizo aquí para que se entienda mejor. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí teníamos que era 20, el que llega al precio de equilibrio, y 80 la cantidad de equilibrio. Ahora tenemos 76 es nuestro nuevo Q en equilibrio luego de impuestos, y esta línea va a cortar a nuestra curva de oferta y curva de demanda en dos puntos. Estos puntos son importantes porque van a ser nuestras nuevas restricciones. Este precio que se genera acá va a ser la cota superior, y este precio que se genera en la curva de oferta va a ser la cota inferior. Entonces, ahora todo el área que está en este rectángulo va a ser la recaudación fiscal. Este triángulo que se va a generar acá va a ser la pérdida de eficiencia económica o la pérdida por peso muerto. Y todo lo que esté arriba de esto
entre la curva de demanda y el área de la recaudación fiscal va a ser el excedente del consumidor y lo que esté abajo va a ser el excedente del productor. Ahora igual es súper sencillo porque nosotros acá arriba ya calculamos cuánto es el precio de oferta luego de aplicar impuestos y el precio de demanda luego de aplicar impuestos. El precio de demanda, que es el que corta la curva de demanda, va a ser 24. Y el precio de oferta, que es el que, el que corta la curva de oferta, va a ser 18. Y teniendo todo esto ya podemos calcular todas las áreas, porque sabemos que de 24 a 100 va a haber un valor que va a ser el lado de este triángulo. De 0 a 76 va a ser la base de todos los rectángulos de triángulos. Y lo más complicado es el PBM, pero en realidad es súper sencillo, porque sabemos que de acá a acá, de 76 a 80 va a haber un valor que es 4, y eso va a actuar como la altura de ese triángulo. Pero veámoslo con más detalle acá. Voy a dejar borrado este porque el otro se explica solo. Aquí, el excedente del productor, que es el de acá abajo, que consta de dos figuras, un rectángulo y un triángulo. Entonces, de 0 a 40, 40 es la base, de 0 a 18, 18 es la altura, más la misma altura, o sea, la misma altura para el triángulo, 18, que va a ser su base, y aquí de 40 a 76 hay una distancia de 36, entonces 36 de altura para este triángulo. Calculamos el área, súper sencillo el cálculo, y nos da que el excedente del consumidor luego de impuestos es 1044. Mismo análisis para el, el excedente de productor. Mismo análisis para el excedente de consumidor. Tenemos que de 24 a 100 hay 76 y de 0 a 76 hay 76. Por lo tanto, 76 al cuadrado partido en 2, su área es 2888, que es el excedente del consumidor. La recaudación fiscal, que es el precio del impuesto por la cantidad en equilibrio luego de aplicar el impuesto, que es 6 por 76, nos da $456 que recauda el Estado o el gobierno. Y la E que nos pedía el cálculo de la pérdida de eficiencia económica, tenemos este triangulito chiquitito que sabemos que esto es 6 porque es el valor del impuesto, es decir, su base es 6 y su altura va a ser 80 menos 76, que es desde acá, tal vez con otro color se entiende mejor, desde acá hasta acá, 80 menos 76, que es 4. Entonces aquí tenemos que se pierden $12 por el impuesto. Bueno, eso es todo, chicos. Estos son ejercicios tipo certámenes. Esto es todo el desarrollo que ustedes deberían incluir. Y recuerden que si les piden justificar sus respuestas, sean bien técnicos y estudien harto la materia. No solo mecanicen el ejercicio, sino que intenten aprender qué pasa cuando algo es inelástico, cuando algo es elástico con respecto al precio, con respecto al ingreso, con respecto a la demanda, para poder responder bien a los ejercicios. Este documento va a ser subido igual y creo que no tengo que editar el video porque lo hice rápido, así que voy a subirlo. Que esté muy bien, mucho éxito. Cualquier cosa me preguntan por Teams o correo.